Bien, les doy la bienvenida a cada una de ustedes a este nuevo ciclo de estudio bíblico. Desde esta semana tendremos dos estudios bíblicos, uno el día martes, en donde estaremos estudiando la oración y el Padre Nuestro, y el otro el día jueves, donde estaremos estudiando el Evangelio de Juan. Muy bien, entonces, queridas mías, las invito a orar para que vayamos desde la oración reconociendo la importancia de esto que es orar, comunicarse, dialogar con Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por este espacio, por este nuevo estudio, por esta nueva aventura que iniciamos de buscar comprender la profundidad de la oración, la profundidad de tus promesas, la anchura de tus mandamientos y cómo tú, Señor, muestras tu fidelidad cada día a nosotros. Permítenos orarte llenos de fe, seguros en ti, para que en cada amén, en cada respiro, en cada palabra, podamos dejarnos caer confiados en tus manos, a tu cuidado, a tu fortaleza y a tu salvación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. La oración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la oración siempre es un diálogo. No trata de solo pensar en que uno está hablando al cielo, al viento, al más allá. Se trata de algo mucho más profundo, porque es un diálogo que está mediado por la fe, en donde las palabras que emanan de nuestros labios, las palabras que aparecen en nuestras mentes cuando oramos en silencio, vienen mediadas por el mismo Dios, por el mismo Santo Espíritu de Dios. Esto no trata de recitar una poesía que no sabemos de memoria, como lo que sería un rezo. Esa es la diferencia entre una oración y un rezo. La oración viene desde el corazón. El rezo se sabe de memoria, que también puede venir desde el corazón. En cuanto a aquello que se tiene en el corazón, también se tiene en la memoria, dicen los antiguos poetas. Pero el rezo se repite. En cambio, la oración se dice desde una necesidad, desde un grito espiritual, desde una realidad emocional, en cuanto reconocemos nuestra necesidad de Dios, en cuanto reconocemos la gratitud hacia Dios, en cuanto vivimos con Dios. Y por eso le hablamos. Por eso nos comunicamos con Él. Por eso dialogamos. Tal como hablamos con alguna persona con la cual convivimos o trabajamos, con Dios, que estamos siempre, dialogamos siempre. Le hablamos siempre. Por eso no estamos solamente centrados en elegir espacios de oración antes de comer, antes de dormir, o solo en la iglesia, sino más bien que estamos
o deberíamos estar en constante comunicación con Dios, siempre hablándole a Dios, siempre hablándole. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros siempre. No trata solo de si me siento escuchado o no, o de si estoy llorando o feliz. Se trata de que yo le hablo a la persona con la cual vivo. Y Dios está siempre conmigo y por eso le hablo. Me comunico con Él, le pregunto, le pido opinión, le pido guía, le doy gracias. Y eso hace que la comunión con Dios sea algo real y que en la comunión haya comunicación, que en la comunión haya amor, que en la comunión haya entendimiento, que en la comunión haya cercanía, porque a quien yo no le hablo se aleja. Y es imposible que si yo no hablo con Dios, lo pueda sentir realmente cerca. Por eso le tenemos que hablar siempre a Dios. Tanto en momentos especiales, con un contexto especial, con dinámicas especiales, con órdenes, con símbolos, con velas, pero también mientras camino, en la micro, en el bus, en el avión. No solo para pedir que llegue bien a destino, sino porque siento su presencia y le hablo porque está conmigo. No le hablo solo para que me saque de los problemas o me ayude en todas mis necesidades. Le hablo porque está conmigo. Le hablo porque estoy seguro que está conmigo. Porque desde el día de mi bautismo, en donde el Espíritu Santo entra en mi corazón a través del agua y de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, entonces tengo la plena certeza de que Dios está conmigo. Y por eso puedo hablarle. Porque no le hablo al aire, no le hablo al cielo imaginándome. No, 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 yo sé que está conmigo. Porque Dios así lo dice. Y si no creo en la misma palabra de Dios, si no creo en la promesa de Dios de que está conmigo, si no creo en el sacramento de Dios en que está grabado con fuego en mi corazón, ahí sí entonces le estoy hablando al viento. Y esa voz se la lleva el viento. Pero a mí Dios me escucha. Y de eso estoy seguro. Tan seguro como que Dios está conmigo y que también está con cada una de ustedes. Porque estamos en comunión con Dios, porque estamos bautizados en Dios y porque Dios no miente. Y si Dios dice que va a estar con nosotros, entonces así será. Así empezamos este diálogo sobre la oración. Quiero invitarlas a leer el Salmo 4. Salmo número 4. Recuerden que es un estudio bíblico, así que tienen que tener sus Biblias a mano. Vamos a leer el Salmo 4. En la mitad de nuestras Biblias, Salmo 4. Dice así: Respóndeme, Señor, cuando te invoco.
Dios, mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor, amarán lo que es falso y buscarán lo engañoso? Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él me escucha siempre que lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en sus lechos y guarden silencio. Ofrezcan los sacrificios que son debidos y tengan confianza en el Señor. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Por eso me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Vemos aquí distintas imágenes de Dios. Un defensor, un desahogo, alguien que tiene piedad, que escucha la oración, alguien que hace maravillas por su amigo, por sus hijos e hijas, alguien que nos da felicidad. Partimos con los salmos porque los salmos son oraciones y nos muestran a su vez lo más básico y fundamental de la oración, y es que es un diálogo con Dios. En muchos salmos, el salmista ora y Dios le responde, y después sigue orando y va cambiando la persona que habla. A veces uno se da cuenta en el salmo, otras veces no. A veces se habla en primera persona y a veces se habla en tercera o segunda persona, ¿no? Entonces el salmista le ora a Dios y le dice a Dios que lo escuche. Y Dios le responde, yo te escucho. Y luego le dice a las personas que sigan los mandamientos para que así no se alejen de Dios. El seguir mandamientos no es solamente por agradar a Dios, sino porque es lo que necesitamos hacer para no extraviarnos, para no alejarnos, para no perdernos en la oscuridad de nuestras propias tentaciones. Por eso el salmista, que es un ser humano igual que nosotros, con gratitud, con necesidades, con angustias, con dudas, con alegrías y con sufrimientos, pues pide a Dios que le responda. Respóndeme cuando te invoco. Respóndeme cuando te hablo. Respóndeme, por favor, Señor, cuando digo tu nombre. Esto nos debe hacer recordar el segundo mandamiento, ¿no? De no tomar el nombre de Dios en vano o de honrar el nombre de Dios. Es una invitación a la oración sincera. No trata solo de no jurar. Trata de que cuando hablamos de Dios o decimos la palabra Dios, estemos hablando en serio. Estemos hablando de Dios, de lo totalmente otro, del Creador, de nuestro Padre y Madre, del Salvador. Porque cuando empezamos a manosear el nombre de Dios, perdemos lo sagrado en Dios, perdemos nuestra comprensión de lo que es Dios, porque lo malogramos,
Lo mismo sucede cuando profanamos los símbolos de la iglesia o los rituales de la iglesia. Estos van perdiendo sentido. Y una vez que los rituales y símbolos pierden sentido, perdemos el vínculo, la conexión con Dios. Y hay una cuestión fenomenológica muy importante para nuestra sensorialidad espiritual como fenómeno religioso, en donde nosotros no podemos solo imaginarnos a Dios, necesitamos símbolos, necesitamos cantos, necesitamos imágenes, necesitamos templos, necesitamos elementos que nos ayuden a vincularnos con lo divino, que acompañen la revelación única de Dios en su palabra, porque así nos es más sencillo. Algunos pueden solo escuchar la palabra y bien. Otros necesitan ver, oler, tocar. Por algo los sacramentos son sensibles. Tienen agua, pan, vino. No es casual, es sensible, debo poder sentirlo. No es como una bendición que se hace desde lejos, sino que el sacramento entra en contacto con tu piel, con tu sentido más íntimo. Y la oración es uno de esos sentidos que debe vincularte con Dios. Ahora en un diálogo fraterno, filial, amoroso. Y por sobre todo, basado en la confianza como fundamento, en la seguridad de que somos escuchados. Lo cual no significa que yo no puedo pedirle a Dios que me responda, que yo no pueda pedirle a Dios que me escuche, porque es un diálogo. Como veremos, hay salmos que son amistosos como este y otros en donde el salmista, como buen ser humano, dice, a ver, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me escuchas? ¿Hasta cuándo no me tomas en cuenta? ¿Hasta cuándo me haces sufrir? ¿Hasta cuándo? ¿Qué estás durmiendo? Enojado, frustrado. Y por eso son tan importantes los salmos, porque nos muestran la realidad humana de que no siempre estamos felices, no siempre sentimos la cercanía de Dios, no siempre sentimos que somos escuchados. Claro, porque nuestros propios procesos pueden hacernos oscurecer nuestras sensibilidades, nuestras emociones, nuestra capacidad de comprensión de la realidad. Es como pretender ver todo cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas. No podemos ver, no podemos manejar, porque estamos con los ojos llenos de lágrimas. Y debemos secarlas primero antes de ponernos en un nuevo camino. Por eso entregamos a Dios nuestras angustias. Por eso entregamos a Dios nuestras penas. También entregamos a Dios nuestras pérdidas. Y agradecemos por las ganancias, por el fruto de nuestro trabajo, por el amor compartido. El Salmo es este diálogo con Dios. Desde la humanidad más profunda, que se vive con la misma profundidad desde la fe. Por eso no necesitamos ser apóstoles o pastores, como creen algunos, para poder comunicarnos bien con Dios. Solo necesitamos creerlo y hacerlo, vivirlo. Y tal como toda relación se va construyendo en el proceso del compartir, nosotros vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida una relación con Dios.
desde esa comunicación. Y habrá veces en donde podré hablar más, a veces en donde realmente no quiero hablar, pero lo sigo sintiendo. A veces solo prendo una vela, a veces solo necesito leer la palabra, a veces solo quiero escuchar y no hablar. Pero sigo en contacto con mi Dios. Sigo confiando en su respuesta, que no siempre es en mi oído, a veces es en mi vida, en mi corazón, en mi camino, en mi familia, en mi iglesia, en mi familia, en mi trabajo. Porque Dios es mi roca. Como decía, cuando invocamos a Dios, estamos siguiendo el segundo mandamiento de utilizar el nombre de Dios para bien, para invocarlo, para amarlo. Desde el primer mandamiento estamos creyendo en Dios y no desviándonos para otros lados. Con el segundo mandamiento lo estamos haciendo correctamente. Estamos teniendo el cuidado para hacerlo bien. Estamos recordando la promesa de Dios, que es que Él va a estar con nosotros, que Él escucha lo que le decimos, y de eso no hay duda. La confianza es total. Por eso el salmista en este salmo habla sobre la alegría. Por un lado entiende que está rodeado de pecado en su contexto, está rodeado de tentaciones. Pero desde la confianza en el Señor, dice. Algunos preguntan dónde está la felicidad, si la luz de Dios se ha alejado. Claro, cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos dudando de más, cuando estamos peleados con Dios, cuando Dios es el culpable de las cosas humanas que nos suceden, cuando Dios es el culpable de nuestra fragilidad, entonces nos alejamos de Dios y todo se pone oscuro. El salmista lo conoce, lo sabe, pero a su vez vuelve a sí mismo y dice: tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Es decir, tú me das una alegría más grande que cuando tengo alimento y tengo fiesta. No solamente suples mis necesidades básicas, sino que también me das alegría para vivir. No es solamente que me des pan. No, no, no. Me haces disfrutarlo. Me haces sentir vivo. Y por eso puedo estar alegre. Porque tú estás conmigo, Señor. No es que no tenga problemas. No es que no tenga que superar un montón de penurias. No es que tenga toda la vida resuelta. No, 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 no. Pero tú, Señor, estás conmigo y por eso ya tengo una razón para alegrarme. Ya tengo una razón para levantarme. Ya tengo una razón para dormir en paz. Porque sé que tú estás conmigo. Por eso me acuesto en paz y enseguida me duermo, dice el salmista. Porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Mañana es mañana. Los problemas van a seguir estando ahí. Y Dios también. Por eso puedo dormir en paz. Porque las batallas de mañana, al igual que las batallas de hoy, no las lucho solo, sino desde la profundidad de Dios dentro mío, a mi alrededor, sobre mí,
detrás mío, delante mío y de su mano. Por eso puedo descansar. Por eso puedo dormir en paz. Por eso puedo morir en paz. Porque sé que Dios está conmigo y no necesito más nada. Me pueden faltar 1000 cosas. Puedo tener 1000 dolores, pero Dios está conmigo. Y por eso me faltan menos cosas y el dolor me duele menos. Me tendré que hacer cargo de ello, claramente. Pero con Dios de la mano se hace más ligero. Y la profundidad de mi oración es la que me va recordando esa presencia de Dios en cada momento, en cada respiro, en cada cicatriz, en cada herida, en cada lágrima. Por eso Lutero decía que para que la oración sea real se requiere de angustia, porque solo un corazón angustiado reconoce la necesidad de Dios, porque solo un corazón atribulado se da cuenta de la abundancia de Dios, porque solo un corazón que conoce el sufrimiento puede también reconocer la pasión, el consuelo, la esperanza en Dios. El que no sufre, el que no siente tentación, el que no tiene angustia, entonces no necesita orar, porque Dios sería él mismo. No necesita de Dios, como los antiguos fariseos, ¿no? Porque ya se tiene a sí mismo. Su seguridad es su Dios. Su ego es su Dios. Nosotros vivimos como seres humanos frágiles en angustia, en dificultades, en penurias, en tentaciones constantes, y por eso necesitamos de Dios. Cuando nos damos cuenta de todo ello, nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Dios. Y que esto no trata solo de hablar tonteras con Dios, se trata de reconocer que es Dios y que está con nosotros y que en nuestra debilidad Dios me hace fuerte. En nuestra debilidad Dios nos hace fuertes, porque nuestra fuerza viene de Dios. La fragilidad, la debilidad viene ya incluida con el paquete en el cual nacimos. Esta es la oración del salmista. Así vamos acercándonos a la sensorialidad de la oración, a cómo identificamos a Dios en la oración, cómo lo invocamos desde la gratitud, desde la necesidad, desde el conocimiento de que Dios es Dios. Y ese es nuestro piso, porque si Dios es Dios, entonces Dios está conmigo, sus promesas son verdaderas y Dios no miente. Si no, ¿para qué le oro? ¿Qué les parece esta profundidad de la oración? La experiencia del salmista les recuerda algo a ustedes mismas, les hace sentido.
enojado, reprocha, pero también agradece. Claro. Pero aquí empieza con una súplica, respóndeme, por favor. Yo acostumbro a dar gracias primero y después le pido. Bueno, eso depende de cada persona, ¿no? Claro. Depende de cada oración. Es que es tanto lo que hay que agradecer y es tan poquito lo que podemos pedir. O sea, podemos pedir muchas cosas. El tema es que no hay que volverse cabros chicos en Navidad para eso. Ahora, claramente, desde el estado de tu vida presente, también va a ser tu oración. Y seamos honestos, no siempre uno tiene al borde de la lengua el agradecimiento. A veces uno solo quiere gritar. No siempre la oración es tan racional. No siempre sigo en los pasos de la oración, de invocar a Dios, agradecer a Dios, reconocer a Dios por los dones, hacer la petición, terminar en nombre de Cristo. Amén. Esos son los pasos de una oración tradicional. ¿Puedes repetir eso, por favor? Tenemos invocar a Dios. Ajá. Eso significa que reconozco a quién le estoy hablando, ¿no? Agradecer a Dios porque me escucha y porque atiende a mi plegaria. Reconocer, ¿sí? Reconocer las bondades de Dios. En donde reconozco que sé a quién le estoy hablando, no solamente con nombre, sino que Dios, digo, tú que has creado el mundo, tú que me escuchas siempre, tú que estás siempre conmigo, yo reconozco que hay algo que Dios ya tiene conmigo, ¿no? Lo reconozco, no solamente hablo al viento. Y luego puedo hacer una petición desde el corazón, ¿no? Desde la angustia, desde la necesidad. Que Dios me acompañe, que Dios me ayude, que Dios me dé sabiduría, que Dios seque mis lágrimas, que Dios me haga entender lo que no entiendo, que Dios me ayude a respirar, que Dios me levante. Y luego terminamos en nombre de Cristo Jesús, como él mismo dice, ¿no? Que oren en su nombre. Y finalmente, amén. Amén, ese que así sea, ¿no es cierto? Refleja la seguridad de la oración. Así es, porque Dios lo dice así. No es porque yo lo digo, es porque Dios lo dice. Amén, que así sea. Ese es el orden recomendado para la oración, ¿ya? Como para seguir un orden. Por supuesto que no significa que otro tipo de oración carezca de validez, sino que esto es para que uno pueda ordenarse mejor y no se pierda. Así entonces, por ejemplo, si vemos el Salmo 9, ya que Renate nos hizo ver el tema del agradecimiento, en el Salmo 9 inicia así. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre altísimo. Luego hace un reconocimiento de Dios, ¿no? Cuando retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti, porque tú defendiste mi derecho y mi causa sentándote en el trono como justo juez. Y luego habla, ¿no?, de todas estas luchas que tenían, en este caso, el rey David, ¿no?, en el antiguo Israel. Reconoce la fuerza de Dios, ¿no? En el versículo 8 dice,
pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones, ¿no? En toda la injusticia que el salmista ve, reconoce que en Dios está la única justicia, no en los gobiernos, palacios o reinados humanos. El Señor es un baluarte para el oprimido, un baluarte en los momentos de peligro, es decir, un refugio, un bastión. Confíen en ti los que veneran tu nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan, ¿no? Ahí está la seguridad de Dios. Confíen en Dios, los que reconocen el nombre de Dios, porque tú no abandonas a nadie, y menos a los que te buscan. Canten al Señor que reina en Sión. Sión sería como esta Jerusalén celestial, como en la esperanza del reino eterno. Proclamen entre los pueblos sus proezas, es decir, hablemos de Dios, hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque Él pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. Dios se acuerda porque nos tiene en el corazón. Recordemos siempre que la palabra recordar viene de cordare, que es corazón en latín, el cardio. ¿Ya? Recordar es volver al corazón, es sacar lo que tengo del corazón. El recuerda de Dios es que Dios nos saca del corazón y nos tiene ahí en su mano. Pero siempre estamos en el corazón de Dios. ¿Mm? Así vemos cómo estas experiencias del Salmo nos ayudan a comprender nuestra propia comunión, relación, comunicación con Dios. Los salmos son muy diversos. Habrán algunos que solo darán gloria, solo darán gracias. Hay otros que tienen unos reclamos muy fuertes. Hay otros incluso que tienen pedidos a Dios que son nefastos, ¿no? Como que Dios mate, asesine a los enemigos, que los perros se coman sus huesos, ¿no es cierto? Cosas bien macabras, la verdad, ¿no? Porque está hablando el ser humano, está hablando la desesperación, está hablando el enojo, pero en cada salmo hay fe. Y eso es lo que tenemos que rescatar siempre. En cada salmo está Cristo. Porque en cada oración está Cristo, en cada palabra está Cristo, porque Cristo es el verbo. Cristo es la palabra que nos permite sentir la cercanía de Dios. Porque Cristo es quien nos muestra a Dios. Por eso la oración se hace también en nombre de Cristo y en palabra de Cristo. Porque Cristo es ese verbo. Cristo es esa palabra. ¿Mm? Por otro lado, tenemos que siempre aprender a leer los salmos de principio a fin. A veces nos quedamos con alguna cosa, ¿no? Y usualmente cuando hay una lucha, una problemática o algo así, en este caso el salmista hay que ver bien cómo termina, cómo empieza, ¿no? Y especialmente el final. El final puede estar muy enojado el salmista, pero al final se entrega en las manos de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 10, si leemos, tenemos que dice, ¿por qué te quedas lejos, Señor? ¿Y te ocultas en los momentos de peligro? El pobre se consume por la soberbia del malvado y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él. Porque el malvado se jacta de su ambición, el codicioso blasfema y menosprecia al Señor, el impío exclama en el colmo de su arrogancia, no hay ningún Dios que me pida cuenta. Esto es lo único que piensa. Y así luego continúa con todo lo malo que hacen. Le dice, levántate, Señor Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres, en el versículo 12. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios pensando que tú no pides cuenta?
pero tú lo estás viendo. Tú consideras los trabajos y el dolor para tomarlos en tus propias manos. El débil se encomienda a ti. Tú eres el protector del huérfano. Quiebra el brazo del malvado y del impío, castiga su malicia y no subsistirá. El Señor reina para siempre y los paganos desaparecerán de la tierra. Tú, Señor, escuchas los deseos de los pobres, los reconfortas y les prestas atención. Tú haces justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre hecho de tierra no infunda más temor. O sea, por un lado, al inicio dice que no está escuchando nada, pero al final sabe y reconoce, tiene que reconocer que Dios sí escucha, aunque no nos demos cuenta, aunque a veces no nos sintamos escuchados, Dios sí escucha, porque es Dios. Pero como humano tengo derecho a pedirlo, tengo derecho a invocarlo, porque lo necesito. Entonces, muchos ven arrogancia en algunos salmos, cuando en realidad es una fe profunda desde la humanidad, desde la fragilidad, desde la angustia. Y no todas las palabras del salmista nos van a interpelar, no todas las palabras nos van a servir como palabras nuestras, claramente, y no tiene por qué ser así. Lo importante es que aprendamos a orar con los salmos, que aprendamos a comprender la fe con los salmos, que aprendamos a reconocer nuestros enojos, nuestras frustraciones, al mismo tiempo que reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas y su constante escucha y ayuda. No podemos ver una cosa y no la otra. Y eso es lo que hace más perfectamente el salmista. Puede estar muy enojado, pero sabe que Dios es Dios. Puede sentirse pésimo, puede sentirse hasta abandonado, pero sabe perfectamente que Dios es Dios. Y siempre termina agachando la cabeza. Siempre termina aceptando su enojo y esperando en Dios, confiando en Dios. Sigue enojado, sigue frustrado, sigue en la lucha, pero siempre de la mano de Dios. No se aleja de Dios, no se pelea con Dios, le grita a Dios, pero no se pelea con Dios, no se aleja de Él. Y a veces le pide cosas a Dios que Dios no va a hacer. Sí, porque le pide algunas cosas bien macabras a veces, ¿no? Y se entrega en las manos de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender del salmo. Por eso cada reunión vamos siempre a empezar con un salmo. De tal forma que vayamos impregnándonos de la lectura, de la oración con el salmo y luego ir hacia la visión que nos toca de la petición de alguna parte del Padre Nuestro u otra oración. ¿Eh? Quiero finalmente que veamos el Salmo 8. Para que veamos otra característica de la oración en cuanto al reconocimiento de Dios. Dice: Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afirmaste la majestad sobre el cielo con la alabanza de los niños y de los más pequeños. Erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies.
todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Es una oración de reconocimiento a Dios, de la grandeza de Dios, y al mismo tiempo reconocimiento de cómo Dios, desde la grandeza, desde su gloria y majestad, se fija en uno, en nosotros, pobres seres humanos. Porque si no me siento amado, entonces tampoco puedo reconocer a quien me ama. Y desde Dios debemos siempre reconocer ese amor, porque es un amor incondicional, porque no depende de si soy bueno, si me porto bien, o si soy lindo, sino que depende de Dios y de la promesa de Dios. Y por eso es verdad. Por eso existe y es eterno. Y por eso puedo sentirlo, agradecerlo, reconocerlo y sobre todo vivirlo. Y ojalá basar mi oración en esa cercanía, en esa certeza, en ese sentimiento de amor. Por eso la oración personal siempre será dinámica y siempre debe ser dinámica, porque habla de lo que hay en el corazón. Y así debe ser. No es una poesía. No tiene que ser linda. Tiene que ser. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero a nosotros nos hace bien decirlo, porque es terapéutico. Por eso nos unimos en oración, porque nos hace bien. Por eso oramos solos y oramos juntos, porque nos hace bien. Porque todo aquel proceso que nos ayuda a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, todo proceso que nos ayuda a hablar de Dios, todo lo que nos ayuda a recordar que Dios está con nosotros, nos hace bien. Porque todo eso nos acerca a aquello que nuestra propia oscuridad y tentación al pecado nos hace alejar. Por eso hay que estar orando siempre, hay que estar hablando con Dios siempre, para que así siempre lo sintamos muy, muy cerca. Aunque estemos enojados, indignados, avergonzados, felices, aunque seamos malos, siempre hablando con Dios. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios también habla con nosotros. Siempre. Porque es Dios. Porque no depende de mí. Porque no depende de mis expectativas. No es mi pareja. Es Dios. Y yo confío en Él. Y me entrego. No para que sea lo que yo quiero que sea, sino en lo que Él me dice que es mi Padre, que es el Creador, que nos ha enviado a Cristo para que le conozcamos, le amemos y le sigamos. Y que en ese mismo Cristo nos da vida en abundancia en este mundo y vida eterna a través de la resurrección. Y eso es.
lo que reconocemos en la oración. A ese Dios le hablamos en la oración. A ese Dios le decimos amén. Ese es el Dios que escucha. Ese es el Dios a quien le oro. Ese es el Dios del Padre Nuestro. Ese es el Dios del Salmo. Ese es el Dios de Cristo. Ese es el Dios que recibimos por el Espíritu Santo en el bautismo. Es el Dios que comparte su cuerpo y su sangre en la Santa Cena. Es el Dios que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Es el Dios eterno, para siempre. Es el Dios que ama, que viene del amor, que va hacia el amor y que es puro amor. A ese Dios le oramos cada día. Que así sea. Esta ha sido la introducción a nuestra serie sobre la oración. Espero no haber hablado demasiado. Y vamos a seguir reflexionando sobre esto, leyendo y sintiendo al Dios presente en cada palabra, en cada emoción, en cada frase, en cada amén. Vamos ahora a precisamente orar para que podamos percibir esa presencia. Oremos. Amado Dios, gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por mostrarnos tus promesas, por enseñarnos tu palabra. Gracias por levantarnos de cada caída. Gracias, Señor, por secar nuestras lágrimas. Y gracias por acompañarnos mientras llorábamos. Gracias por limpiar nuestras heridas. Gracias por perdonarnos de nuestros pecados. Gracias por escucharnos cuando estábamos enojados. Gracias por darnos paz cuando estábamos en plena batalla. Gracias, Señor, por ser Dios, por ser nuestro Dios, por enseñarnos a amar desde tu amor. Conduce ahora nuestras vidas en ese amor y que seamos reflejo de ese amor a donde quiera que tú nos lleves. Quédate con nosotros
Abrázanos fuerte para que podamos sentir tu presencia en nuestra piel, en nuestro aire, en cada soplo de tu espíritu. Y así podamos confiar en cada una de tus palabras, en cada promesa, y guardarla con el fuego de tu espíritu en nuestro corazón para siempre. Todo esto, buen Dios, te lo agradecemos y pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve unidos en Él, ahora y siempre. Amén.